infancia, la juventud, la muerte, ¿no? La muerte vista también, no solamente de sus compañeros de lucha, sino que también la muerte vista por el hijo menor que tuvo el general Zapata, de mi abuelo, Mateo Zapata. Desde luego no lo conoció, porque tenía 2 años de edad cuando mataron a su padre, pero él, Mateo, reconstruye la imagen de su padre a través de la memoria colectiva, ¿no? Sabemos que nosotros somos seres, ¿no?, que con nuestro entorno social tenemos esa concepción, ¿no? Y Mateo, producto de este puente entre la revolución armada y la posrevolución institucionalizada, cómo se fue cambiando, ¿no?, que fue fuerte, ¿no?, el cambio en su pensamiento de mi abuelo, porque a los 2 años lo matan, no siendo el caudillo ni el precursor del agrarismo Emiliano Zapata. Era el enemigo del gobierno, ¿no? Era el bandido o el Atila, ¿no? Pero ya después, en 1921, los mismos que lo mataron ya lo estaban glorificando, ¿no? Entonces ahí reconstruyo esa metamorfosis que emprende Emiliano Zapata, del Atila al caudillo del sur. Y Mateo Zapata fue el testigo cómo fue formando, cómo el gobierno fue domando esa imagen intransigente, ¿no? Y creo que yo me impresiona, ¿no?, porque cuando reconstruyo eso, digo, bueno, no se volvió loco mi abuelo, porque imagínense. Entonces, en todas estas páginas, de más de 206 páginas, reconstruyo esa historia negada desde la familia Zapata, ¿no?, desde personajes anónimos, ¿no?, rescatando que también fue un compañero de armas, ¿no?, y que los veteranos, a pesar de que murieron muy grandes, muy ancianos, le profesaban también mucho respeto, ¿no? Pero también rescato un testimonio de familia, ¿no?, los nacimientos de Zapata. Entonces reconstruyo el nacimiento de Emiliano, reconstruyo el nacimiento de Mateo Zapata y el nacimiento hacia mi persona, un nacimiento hacia el personaje histórico, ¿no? Entonces aquí, en testimonios de familia, reconstruyo ¿cómo se le puede decir más coloquial? La historia que tuve con mi abuelo, ¿no? Él me crió junto con mi madre, y siempre cuando lo iba yo a visitar, siempre tenía una fotografía enorme de Zapata, ¿no? Y en Cuautla se distingue. Antes teníamos ahí en el centro de Cuautla un grupo de mariachis, ¿no? Era muy conocido Cuautla por eso. Entonces le digo a mi abuelo, ¿no?, ¿y quién es ese mariachi? Y ya casi se infarta, ¿no? Y me dice, primero lee, ¿no?, para que entiendas. Y yo, ok. Entonces, creo que esa interrogante, ¿no?, a que me dijera quién era él, pero me dejó a que yo lo descubriera, ¿no? Y me dijo, primero lee, y me regaló mi primer libro en la secundaria, que es el Raíz y Razón de Zapata, ¿no? Y yo, ¿qué iba yo a entender, no? Pero lo leí. Entonces, este compendio es de testimonios, ¿no?, que brinda la oportunidad al lector, ¿no?, de adentrarse, que a través de los testimonios conozcamos la Revolución del Sur, ¿no?,
Y también tuve la participación de que me presentara, me prologara el doctor John Woolman, ¿no? El biógrafo del general Zapata en Harvard. Y creo que en este marco conmemorativo, creo que es dos hojas. Creo que es pertinente darle lectura a esta reflexión que hace el doctor Woolman sobre el impacto, ¿no?, de la Revolución del Sur. Que este escrito lo escribió para conmemorar los 100 años de la muerte del general en el 2019, que por segunda vez se publica el escrito del doctor Woolman, y se los quiero leer. A la memoria de mi general Zapata en el centenario de su muerte, 10 de abril de 1919, 10 de abril de 2019. Gracias por saber encabezar en 1911, en medio de la crisis nacional, que los ricos en México habían hecho entre sí una milicia de pueblos del distrito de Cuautla en rebelión contra los grandes monopolizadores del estado de Morelos. Luego, pocos meses después, a base del plan de Ayala, hacer un ejército de los hijos del estado de Morelos para imponer la justicia agraria por toda la República. Luego, contra los grandes ricos de todo México y dictaduras militares. Formar el Ejército Revolucionario del Sur, la única fuerza armada durante toda la década de lucha armadas llamada la Revolución Mexicana, que representaban en serio, clara y definitiva por sus estrategias y sus iniciativas políticas y militares al pueblo trabajador de todo México, todo del campo como de las ciudades y los caminos. Entre todas las fuerzas entonces revolucionarias, ninguna fuerza luchaba tan concretamente como el Ejército Libertador del Sur, por las clases trabajadoras agrarias e industriales. El programa popular más radical de toda aquella época fue el programa de reformas políticas y sociales firmados en Jojutla, Morelos, bajo el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, el 18 de abril de 1916. Es el único programa de la llamada Revolución Mexicana que hace explícito no solo la destrucción del latifundio, la creación de propiedades pequeñas, agrarias, suficientes, no más, para las necesidades de una familia, la restitución de los ejidos y las aguas robadas a los pueblos, la dotación de ejidos y aguas a poblaciones que lo necesitan, la fundación de bancos agrícolas, facultar al gobierno federal de expropiar propiedad privada, sino también más allá de las reivindicaciones del campo, el reconocimiento jurídico de las uniones y sociedades de obreros para que los empresarios, capitalistas, patrones tengan que tratar con fuertes y bien organizadas uniones de trabajadores y respetar las huelgas y boicot. Aquí nada del famoso equilibrio constitucionalista entre las clases, sino la justicia para el pueblo trabajador. Cierto, los revolucionarios surianos no llegaron ni a pensar en el socialismo del siglo XX, pero en toda la llamada Revolución Mexicana era la fuerza del sur la que por sus compromisos y sus esfuerzos más se aproximaban a las fuerzas revolucionarias socialistas de la Rusia de 1917 y 18. Así, dice Woolman, así, gracias sobre todo a mi interregésimo general, el Ejército Libertador del Sur era la fuerza que más merece el título de revolucionario en el sentido válido de la palabra desde 1917 hasta la actualidad. Por falta de partido político, la fuerza revolucionaria del sur no podía dominar el norte y tenía que perder ante el dinero norteño y los ataques furiosos de los ejércitos norteños dirigidos por los nuevos burgueses diciéndose revolucionarios. Como fue inevitable entonces el asesinato del gran líder obrero
Lázaro Gutiérrez de Lara en Sonora en 1918, fue también inevitable el asesinato de mi general Zapata, sucedido en Morelos en 1919. Pero si los burgueses no lo hubieran matado en aquel año, en Morelos, de todos modos, poco después lo habían hecho en donde quiera, como lo hicieron con Villa en 1923. A usted, mi general Zapata, en conmemoración, en honor de ser el jefe de la revolución más revolucionaria, también Villa, de toda la historia de México hasta ahora. Entonces, yo creo que engloba muy bien esta reflexión del doctor Bowman, de la trascendencia que nos comparte, ¿no?, de la historia revolucionaria. Y bueno, este también libro también tiene la publicación